Chespirito, el nombre artístico de Roberto Gómez Bolaños, es conocido alrededor del mundo por grandes y chicos. La vida del cómico mexicano, quien se hizo famoso por su serie de sketches, que nos dejó personajes tan memorables como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, llega ahora a HBO Max con una serie biográfica, Chespirito sin querer queriendo. La nueva serie toma su nombre de una de las frases emblemáticas del Chavo del Ocho, uno de los personajes más famosos de Bolaños y uno de los más queridos por el público. La serie cuenta con el aval y la participación de Roberto Gómez Fernández, hijo del venerado actor, y del resto de sus hermanos. En la era de los biopics televisivos que buscan humanizar a leyendas y escarbar bajo la superficie del mito, Chespirito, sin querer queriendo, se suma con una propuesta blanca de narrar hechos desde una perspectiva humana, que se esconde detrás de un genio de la comicidad. Encuentra su fuerza no tanto en la revelación, sino en el homenaje. Es un regalo nostálgico, hecho con la clara intención de reconectar con una figura que marcó a generaciones enteras, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Recreando las vivencias de su niñez, juventud, encontrando un momento de cómo se gestó esa genialidad con la pluma para crear sus libretos, que hasta el día de hoy son icónicos. La serie, escrita por Roberto y Paulina Gómez Fernández y dirigida por David Leche Ruiz y Julián Tavira, ofrece un recorrido sentimental por la vida del comediante. Sin embargo, un dato curioso: Florinda Mesa, la viuda de Bolaños, aparece en la serie con el seudónimo de Margarita Ruiz. Esto debido a que la actriz, famosa por los papeles de Doña Florinda, la Popis en El Chavo del Ocho y la Chimotrufia en Chespirito, se rehusó a ser parte de la serie. Generó una campaña en redes anticipando lo que ya vendría, de cómo se gestó su romance con Roberto Gómez Bolaños, estando casado y con 6 hijos. La actriz escribió en la red social X, dijo que como la gente del espectáculo, lo más preciado para nosotros es el público, dijo ella, que tiene derecho a que la buena imagen de Roberto Gómez Bolaños sea conservada, a que cualquier producción que hable de él se apegue a la verdad y refleje lo que Roberto pensaba y sentía. Cualquier visión ajena a eso no será su biografía, decía Mesa, será otra historia, afirmó Florinda Mesa, ya presumiendo lo que se ve en la serie biográfica, es decir, abrió el paraguas previamente. Como el personaje y la relación que Mesa tendría con Bolaños durante los años del programa y después de su divorcio, que llevaría al matrimonio de dicho paso de Bolaños con Mesa en el año 2004, son esenciales para la historia. Su nombre ha sido cambiado para evitar temas legales. El elenco de la serie incluye a Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños, Andrea Noli como Angelina Fernández, Bárbara López como Margarita Ruiz, es decir, Florinda Mesa, Paulina Dávila como Graciela Fernández, Miguel Islas como Ramón Valdés, Arturo Barba como Rubén Aguirre, Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar, Elian Emilio Galea Ballesteros como Roberto Gómez Fernández. Bolaños nació en el seno de una familia de clase media, el segundo de 3 hijos de Francisco Gómez Linares, un pintor e ilustrador muy reconocido, y esa Bolaños Cacho, que trabajó como secretaria bilingüe. No soñó con ser parte del mundo del entretenimiento desde chico. Al contrario, Bolaños está obsesionado con el fútbol y el boxeo, dedicándose a lo segundo durante sus años de adolescencia, pero por su tamaño le impidió volverse profesional en ese deporte. Estudió ingeniería en la Universidad Autónoma de México y trabajó para una agencia de publicidad hasta los 22 años. Como se ve en la serie, es la génesis donde explota su talento. Fue donde descubrió la carrera que lo haría famoso, escribiendo guiones para radio y televisión y películas. Es más, entre 1960 y 1965 Bolaños escribió para los 2 programas más vistos de la televisión mexicana, Cómicos y Canciones y El Estudio de Pedro Vargas. Fue durante este tiempo que vendría a ser conocido como Chespirito, un seudónimo otorgado por el director Agustín Delgado, que lo llamó así en honor a nada menos que William Shakespeare.
Si el nombre es una versión de Shakespeare Into o Pequeño Shakespeare, la serie usa una narrativa no lineal que mezcla infancia, juventud y su éxito mundial. Para la audiencia mexicana de muchas generaciones es un verdadero acto de ternura y orgullo mexicano que retrata con valentía los momentos más personales de su existencia. Asimismo, la representación genuina de las virtudes y defectos de Roberto Gómez Bolaños destaca que la producción no evade las sombras, tocando rencillas, frustraciones, momentos de duda, tentaciones y lo humano tras el humor. La producción aborda otros momentos oscuros como los conflictos laborales, las disputas por derechos de personajes, incluso sus giras en dictaduras, salpicadas de críticas por presentarse en Chile, bajo Pinochet, por ejemplo. Perspectivas que el mismo Gómez Bolaños defendió en su autobiografía, Sin querer queriendo, en el año 2005. La producción navega con habilidad entre diferentes épocas, elaborando el humor blanco que definió Chespirito y los momentos de introspección que lo muestran como un hombre obsesionado con su oficio, perfeccionista, obstinado y a ratos atrapado en la contradicción entre su imagen pública y su vida personal. Es en esos momentos donde la serie es más interesante, cuando deja de lado la mitología y muestra al hombre que duda de sí mismo mientras hacía reír a la audiencia hispanohablante de todo el mundo. Desde su estreno, la serie Chespirito Sin querer queriendo ha sido motivo de conversación, crítica y debate por revelar oscuros secretos que hasta antes de su estreno estaban en 7 llaves, ya que la audiencia durante años pensaba que era todo felicidad y tenían conocimiento de algunas rencillas pasajeras ya conocidas. El programa, inspirado en la vida del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mezcla elementos biográficos con licencias creativas que ha generado controversia desde un enfoque humano, sobre todo por parte de las personas cercanas al actor, como Florinda Mesa, antes ya mencionada. Uno de los aspectos más llamativos es que varios nombres de los personajes reales fueron modificados, incluyendo el de Florinda Mesa, que es representada por Margarita Ruiz, una mujer dispuesta a todo con tal de lograr un protagonismo importante, rompiendo todo tipo de códigos y pasando por encima de quien tenga al frente con el afán de tener el rol protagónico dentro del elenco. Asimismo, tomarse atribuciones sobre sus propios compañeros, una suerte de manzana de la discordia dentro del elenco y el equipo de trabajo. Se puede observar claramente la persuasión de Roberto hacia Roberto Gómez Bolaños, seduciéndolo y tentándolo en repetidas ocasiones, y cómo se maneja el elenco dentro de lo ya evidente, que ya no era un secreto a voces, lo que sucede entre Margarita Ruiz, es decir, Florinda Mesa, y Roberto Gómez Bolaños. Más aún, estando ella con o siendo pareja de Enrique Segoviano. La actriz no autorizó el uso de su nombre ni su imagen. La propia Mesa admitió que no está contenta, pero tampoco puede decir que no le interese. Señaló que la obra debe tratar a sus personajes como seres humanos, no caricatura de lo que se cree. Y expresó preocupación por la veracidad y el respeto, por lo que los productores optaron por modificar ciertos elementos de la vida real, aunque se mantuvo gran parte de la historia romántica con Chespirito, asumiendo los riesgos de su lado humano, una especie de autocrítica por parte de Roberto y Paulina Gómez Fernández. Carlos Villagrán Kiko también pidió no aparecer con su nombre real en la serie. Es más, le cambiaron el nombre a Marco Barragán, en alusión a su conflicto legal con Gómez Bolaños desde el año 1978. En la serie se le ve como un personaje arribista, con afán figurativo, lleno de envidias hacia Gómez Bolaños, con deseo de aspiración y reconocimiento. Del mismo modo, el director Enrique Segoviano aparece como Mariano Casasola, pareja de Florinda Mesa, en la vida real, dando la impresión de un personaje ingenuo, poco intuitivo con lo que sucede a su alrededor, y sumiso a lo que se suponía que pasaba entre Mesa y Bolaños. Ya de inicio se puede evidenciar escenas polémicas que tocan una fibra personal en cómo quedarán parados sobre el final de la serie algunos protagonistas en contraste con la realidad, lo que refuerza la decisión de varios colaboradores de mantenerse al margen de la producción. Uno de los puntos más polémicos de la versión que da la serie sobre la creación de personajes icónicos como el Chapulín Colorado, se sugiere que Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito, participó activamente en su desarrollo, desde las frases célebres hasta el diseño del traje, como se puede ver en los capítulos iniciales. Pero Mesa, furibunda de cólera,
ha desmentido esta versión y asegura que el personaje fue idea de Gómez Bolaños, desde mucho antes de convertirse en actor, buscando desestabilizar el relato de dicha serie y generar polémica en cuanto a la veracidad de los hechos. Para reforzar la narrativa, los guionistas crearon personajes completamente ficticios, como el caso de Gilberto Treviño, personaje inexistente dentro de los hechos reales, pero representando un supuesto ejecutivo de Canal 8 que en realidad representa múltiples obstáculos enfrentados por el comediante en su búsqueda de las oportunidades. Lo mismo ocurre con Víctor Palacios, una mezcla de rivales y detractores del humorista con quien compitió durante su carrera. Florinda Mesa señaló en entrevistas y redes sociales que varios hechos fueron dramatizados o directamente alterados a lo sucedido en la realidad. Por ejemplo, la serie muestra que el primer piloto del programa fue grabado en secreto y con muchas dificultades, cuando en realidad Mesa ya era una figura reconocida en medio del proyecto, y también dijo que a la hora de grabar el proyecto era público. Chespirito sin querer queriendo es sin duda una producción ambiciosa que busca rendir homenaje a uno de los iconos más importantes del entretenimiento en Latinoamérica y se podría decir el mundo entero. Sin embargo, al recurrir a cambios de nombres, personajes ficticios y versiones controvertidas de hechos reales, la serie deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto se puede contar una historia real sin traicionar la verdad? Más allá del debate, la serie invita a una revisión crítica del legado de Roberto Gómez Bolaños, su genialidad, sus cambios de rumbo en cuanto a su pluma, impacto cultural y conflictos personales que lo marcaron. Y aunque no todos no estén de acuerdo con su contenido, ha logrado lo que buscaba: poner nuevamente en boca de todos a Chespirito, como un resurgir. No todo ha sido aplausos tampoco. Algunos críticos advierten que la serie se vuelve difusa, con medias verdades, ya que el elenco en su gran mayoría ha perecido, puede decir, ha fallecido, y eso se presta para manipular, alterar algunos dichos y hechos sin derecho a una réplica o corrección. Pero gran parte de la crítica resalta el desorden cronológico, mezclando temas personales, familiares, profesionales y amorosos, resultando en una Macedonia amarga, sin una dirección clara. La crítica menciona diálogos planos y falta de espíritu y calidad, con falta de valor dramático, sugiriendo que incluso Chespirito habría cuestionado la representación, si ese estado vivo. Hay quienes opinan que es demasiado indulgente y carece de filo, que caracteriza a una verdadera biopic profunda. Por otro lado, en su mayoría hay gente que avala y defiende la serie de Chespirito, sin querer queriendo. No pretende ser una obra crítica ni subversiva. Es ante todo un acto de cariño en cuanto a lo sucedido con los personajes, y con los imborrables de la comedia tuvieron sus más y sus menos, como en tu ámbito donde el Leo está a flor de piel. Aunque no entra de momento en las disputas legales o salidas del show, es una serie que no esquivará del todo las sombras, las tensiones internas del elenco, las acusaciones de repetición, el agotamiento del formato. Lo que es evidente es que regresa constantemente al centro, el legado indeleble de un hombre que sin proponérselo cambió para siempre la comedia en español. Si bien toda serie biográfica deja muertos y heridos, es el caso de Florinda Mesa, que por múltiples factores ya expuestos en la bioserie queda como la ambiciosa, una mujer arribista, sin escrúpulos, envidiosa del éxito ajeno, la mujer sin código que rompió un matrimonio o que se inmiscuyó en un matrimonio. Definitivamente la bioserie la retrata desde una perspectiva influyente en todos los desaciertos de Gómez Bolaños. Y el triste fin de la bonita vecindad, que terminó con rencillas, guerradeos, distanciamientos, resentimientos. Una cruz que todos los televidentes y seguidores de los personajes de Roberto Gómez Bolaños le pasan factura. Obviamente, haciéndola responsable de todo el caos acontecido posteriormente con los personajes de Roberto Gómez Bolaños. Un renglón aparte para hacer un paralelismo de la realidad con la ficción. Si bien es sabido que Florinda Mesa, a medida que fue escalando, digámoslo así, en cuanto a atribuirse roles y facultades por sobre sus compañeros, otorgadas ventajas por sobre el resto del elenco, por la relación silenciosa que mantenía con Roberto Gómez Bolaños, claro está, comenzaron las disputas internas. El primer damnificado fue Carlos Villagrán,
que desde la perspectiva de la serie contada por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, era una persona con hambre de protagonismo, buscando la oportunidad para desacreditar a Roberto Gómez Bolaños e influir sobre el resto del elenco. Lo hacen ver como una persona celosa, revista, envidiosa, cosa que desde la mirada del televidente nos deja una impresión un poco alejada de la realidad, o magnificada y exagerada en cuanto a su proceder en el elenco. Si bien ya es sabido que Kiko, Carlos Villagrán o Marcos Barragán en la serie, fue el primero en tener su encontronazo con Florinda Mesa. Se dice que por el affair que tuvieron o relación espontánea que tuvo Florinda Mesa y que pasó desapercibido para Villagrán, Villagrán lo manifiesta en muchas entrevistas, ¿no? Sostiene de que ella estuvo con él, más no él con ella. Posteriormente, Florinda Mesa mantuvo una relación con Enrique Segoviano, director del programa. Todo esto desató las miradas cómplices y comentarios en los pasillos del elenco, y se fue gestando un ambiente anormal en todo el grupo de trabajo. La misma María Antonieta de las Nieves comentó en una entrevista que Florinda Mesa, desde que empezó a trabajar en el elenco, tenía un afán figurativo y ambiciosa, a punto que su forma de escalar en el elenco fue enrolarse en relaciones como ya sabidas con Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaños. Carlos Villagrán, el primero en abandonar la vecindad, tuvo una serie de desacuerdos con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Mantuvieron una pugna legal en un periodo de 20 años o más, lo cual en el año 2000, para un homenaje a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños en Televisa, parecía que se zanjaba ese distanciamiento con un fuerte abrazo emotivo, pero no fue así. Continuaron posteriormente con declaraciones cruzadas, pero según Villagrán, Florinda Mesa fue la que influyó en las decisiones de Roberto Gómez Bolaños para mantenerlo distanciado hasta el día de su muerte. Porque, como dice Carlos Villagrán, no hubo la oportunidad de conversar y zanjar rencillas del pasado, ya que era imposible dar con Roberto Gómez Bolaños. Siempre tendría que estar el filtro de Florinda Mesa. Otro de los personajes muy queridos de la vecindad es Don Ramón o Ramón Valdés, que la bioserie hasta el momento mantiene un perfil bajo, manteniéndose neutro en cuanto a su interpretación, alejado de las rencillas por lo que se logra ver en la bioserie, ¿no? Poco participativo, pero deja claro la gran relación de respeto y lealtad a Roberto Gómez Bolaños. Si bien ellos ya venían de hacer cine y trabajar juntos, Roberto Gómez Bolaños en muchas entrevistas manifestó de que Ramón Valdés era el personaje que más le hacía reír, inclusive hasta más que Cantinflas y otros personajes de la comicidad de México. Era su personaje favorito, ¿no? Que le sacaba 10.000 carcajadas, y decían que Roberto Gómez Bolaños era de risa dura. Bueno, pero en la serie se le ve un perfil muy bajo, poco participativo, con un diálogo muy corto. Por lo menos así lo hacen saber los hermanos Gómez Hernández. Si bien es sabido que Ramón Valdés tomó distanciamiento con el programa debido a sus desacuerdos a las intromisiones de Florinda Mesa, además es sabido un episodio sucedido en la interna del elenco. Si bien ya era sabido un secreto a voces de la relación silenciosa de Mesa con Gómez Bolaños, un día decidieron juntar al elenco y comentarles y oficializar su relación, cosa que todo el mundo se inmutó a decir algo al respecto, pero con la sinceridad que caracteriza a Ramón Valdés, dio su punto de vista frontal, ¿no? Y frente a todos, y le dijo a Roberto Gómez Bolaños, le dijo que a él no le parecía bien lo que estaba haciendo y que no estaba de acuerdo. El único que enfrente todos opinó, todos se inmutaron a comentar. Creo que bastó su desacuerdo de Ramón Valdés, sincero y honesto, para que Florinda Mesa lo ponga en la mira. Y como es conocido, Ramón Valdés salió del elenco justamente por múltiples desacuerdos con Florinda Mesa, que ya para ese momento se había atribuido roles dentro de la dirección y estructura del programa. Luego regresó en el año 1981, pero ya era irreversible la situación con Florinda Mesa, y para evitar inconvenientes se fue a Venezuela a trabajar con Carlos Villagrán, como ya es sabido.
Otro personaje en la serie que ha llamado la atención es el de Rubén Aguirre, al cual nadie tenía conocimiento del acercamiento y el grado de amistad con Roberto Gómez Bolaños, y la influencia que tenía por sobre las decisiones de Roberto Gómez Bolaños. La serie deja notar la gran amistad de Roberto Gómez Bolaños y la atención que le prestaba a los consejos de Rubén Aguirre. En una entrevista, Roberto Gómez Bolaños declaró que al primero que conoció de todo fue Rubén Aguirre y trabajaron en TIM, Televisión Independiente de México. La serie muestra ese lazo amical y el respeto mutuo, como lo fue también en la vida real hasta los últimos días de Rubén Aguirre y Roberto Gómez Bolaños. Dentro de los pasadizos sonaron muchos rumores con respecto a que Rubén Aguirre estuvo en cotejos y miradas. ¿Con qué creen? Con Florinda Mesa. Pero fueron comentarios y quedaron ahí, solamente en comentarios, no trascendió. Otro de los hechos resaltantes de la serie que generó mucha curiosidad es en el caso de Edgar Vivar, ¿no? El sarcasmo a la hora de lanzar comentarios. Se le retrata a Vivar siendo una de las cabezas del elenco, se podría decir el equilibrio del elenco, en algunos momentos utilizando un sarcasmo ácido con comentarios resaltantes, y la mayoría de los casos contra Florinda Mesa, claro está, cuando quería imponer ella sus ideas o quería ejercer su don de mando. Un personaje que a vista de los televidentes del Chavo y Chespirito tenía un mediano protagonismo, digamos que no era de los favoritos, aunque para Roberto Gómez Bolaños, dicho por él en una entrevista, era uno de los mejores actores del elenco. En la serie se logra ver la trascendencia sobre sus compañeros tratando de mantener y buscar la unión. Edgar Vivar mantuvo una gran relación con Roberto Gómez Bolaños y su entorno familiar. Era una persona que se manejaba con absoluta coherencia dentro de la guerra de ego de sus compañeros de trabajo. En el caso de María Antonieta de las Nieves, en la serie conocida como Tony, y apodada así en la vida real, si bien en un capítulo se puede ver a María Antonieta en una escena colaborando con la actriz Paola Montes de Oca, que interpreta a su personaje La Chilindrina, pareciese ya haber zanjado las diferencias con el entorno de Roberto Gómez Bolaños, específicamente con los hijos, por los temas de los derechos del personaje, de La Chilindrina, ¿no? María Antonieta de las Nieves, al igual que Carlos Villagrán, estuvieron alejados por un largo periodo, o distanciados, mejor dicho, de Roberto Gómez Bolaños. En el caso de María Antonieta de las Nieves, a inicios de los 90, cuando se ponía fin a las grabaciones del Chavo y Chespirito, cuenta una entrevista a María Antonieta de las Nieves que se le encontró en Miami a Roberto Gómez Bolaños con Florinda Mesa, en un hotel. Fue en el tiempo que estaban distanciados por la disputa del personaje justamente de La Chilindrina. Agregó María Antonieta de las Nieves que apenas se miraron con Chespirito, se dieron un abrazo fuerte, se dieron besos, y ella le reclamó y le dijo, ¿no?, si se estimaban, si se querían, ¿por qué estaban distanciados? Que había una forma que tenían que solucionarlo y conversar. Y Roberto Gómez Bolaños le dijo a Florinda Mesa que le dé el teléfono. En dicha entrevista, María Antonieta de las Nieves sostuvo que intentó de 1000 formas de comunicarse con él, al número que le dio Florinda Mesa, y le fue imposible. Ella asume que estaba de por medio Florinda Mesa, respaldando la misma teoría de Carlos Villagrán, que todo tenía que pasar por el filtro de Florinda Mesa, y que cualquier acercamiento con Roberto Gómez Bolaños iba a ser estéril o imposible. Además, es sabido que lo comentó en una entrevista a María Antonieta de las Nieves, que Roberto Gómez Bolaños había impedido que se haga un programa que la misma María Antonieta lo había escrito, y estaba bajo la aprobación de Roberto Gómez Bolaños. O sea, le había prometido Roberto Gómez Bolaños a María Antonieta de las Nieves que iba a salir al aire, y se dilató más de 2 años en salir. Pero para sorpresa que se llevó María Antonieta de las Nieves, cuando fue a hablar con los ejecutivos del canal, se enteró que fue que Roberto Gómez Bolaños había dado la orden para que no salga al aire. Según María Antonieta de las Nieves, le rompió el corazón. Todas estas dualidades y decisiones precipitadas de Roberto Gómez Bolaños se dieron a partir de la relación que sostuvo con Florinda Mesa, todo a causa del asedio obstinado de Florinda hacia Gómez Bolaños, como se puede ver en la bioserie. Muchos responsabilizan al rol protagónico e intromisión de Mesa en decisiones irrevocables. Todo esto se dio consentido, pero está por Roberto Gómez Bolaños.
Todas las fracturas y resquebrajamientos entre los personajes siempre estaba inmersa Florinda Mesa. Muchos críticos sostienen durante el periodo de la relación Mesa-Bolaños daba la impresión que Roberto Gómez Bolaños estaba obnubilado y a su vez secuestrado. Bolaños se aferró demasiado a Florinda Mesa y le concedió demasiada autoridad y poder, a tal punto que se dejaba ver entre un reblandecimiento por parte de Gómez Bolaños. Ya en estos días salen a la luz muchas de las declaraciones desafortunadas de Florinda Mesa, ¿no? Como la que sostuvo hace muchos años atrás, que sostuvo que Roberto Gómez Bolaños tiene 7 defectos, sus 6 hijos y su ex esposa. Se puede apreciar un Gómez Bolaños resignado, tolerando semejante comentario. Es increíble. Posteriormente, la intromisión de Mesa era acechante, ya al punto que en muchas entrevistas se puede ver que no le dejaba hablar, explayarse a don Roberto Gómez Bolaños, y lo interrumpía constantemente. Como dice un dicho, es la vida que decidió vivir Roberto Gómez Bolaños, alejado de sus hijos y con una mujer asfixiante e intolerante, distanciado de un reparto de actores que en sus sketches daba la impresión de ser una familia, como lo fue en el inicio. Pero en esta bioserie nos muestra que no fue tan así, que no era todo tan color de rosa. Se ve también el lado humano de cada personaje. A veces las malas decisiones que tomamos podemos hipotecar todo lo que con tanto esfuerzo hemos construido y nos ha costado. Y una forma de reivindicar la genialidad, sus orígenes, su don de persona y también sus errores, ¿no? Es lo que han tratado de mostrar sus hijos, ¿no? Encabezados por Roberto Gómez Fernández, para mostrarnos en esta bioserie muchas opiniones antagónicas, ¿no? Obviamente que la que sale más perjudicada es Florinda Mesa. Pero a su vez, Florinda Mesa es innegable que es una mujer fuerte, es una fiera. Ahora la apuesta contradiciendo y poniendo en duda la veracidad de la serie, argumentando contradicciones y desaciertos que la serie muestra. Como por ejemplo, ¿no? A ver, el Chapulín Colorado se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de Chespirito. Sus particulares actitudes y traje rojo lo llevaron al éxito total. Sus hijos presentaron una inédita versión de la construcción y el significado de este personaje, pero Florinda Mesa desmintió la versión en sus redes sociales. El Chespirito, sin querer queriendo, el personaje se creó en medio del caos en una situación familiar. Mientras habla con su esposa Graciela Fernández, ve un grillo. Un primer acercamiento con el personaje. Además, sus hijas lo inspiraron a consolidarlo como un héroe vulnerable y torpe, pero de gran corazón. De igual manera, en la producción se afirma que quien creó el traje icónico es su esposa. Implementó el corazón con una Che, que hace alusión a los apodos Chela de Graciela y Chespirito. Pero para Florinda Mesa esta versión no es la correcta. De acuerdo con la actriz mexicana, Roberto Gómez Bolaños creó a Chapulín antes de pensar en ser actor. Incluso había ofrecido el personaje a varios comediantes famosos de la época y lo rechazaron por completo. Cuando creó sus famosos personajes ya era admirado, decía Florinda Mesa, y muy apreciado por los productores y altos ejecutivos de la televisora. No era un principiante pagando derecho de piso, aclaró. Y era un grande de la televisión mexicana, a punto de dar el gran salto a la fama internacional, concluyó Mesa. En la publicación de redes sociales, la intérprete de doña Florinda asegura que el Chapulín era verde, pero por causas técnicas terminó siendo rojo. Asimismo, el nombre de Chapulín Colorado fue usado por el color y porque le recordaba la rima que cierran los cuentos como colorín colorado. Este cuento se ha terminado. La mexicana aseguró que tampoco hubo un piloto grabado a escondidas, ni mucho menos un ejecutivo malvado que intentaba evitar que el personaje saliera. Según ella, era todo lo contrario. Los ejecutivos le daban todas las facilidades y le prestaban todas las locaciones para que pudiese grabar. En la bioserie, otra de las polémicas es la supuesta tensa relación de Gómez Bolaños, obviamente, con los ejecutivos y altos directores, incluso las supuestas trabas que impusieron para casar el personaje. Florinda Mesa asegura que Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado
antes de crear el Chapulín y el Chavo del Ocho. Da a entender que no se ciñó en el Chapulín y el Chavo, que ya venía con una trayectoria en radio y televisión. Y lo explica así, ¿no? Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente, como se muestra en la serie, en la bioserie, para convencer a ningún ejecutivo. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él. Es más, dijo Mesa, era todo lo contrario. Más bien lo llamaban a él para que proponga sus personajes y les proponga ideas y escriba sobre algunos personajes. Claro está. En fin, la serie Chespirito, sin querer queriendo, ha generado diversas reacciones entre la crítica, opiniones divididas sobre su enfoque y ejecución. Algunos críticos le elogian por su tono cálido y homenaje a Roberto Gómez Bolaños, mientras que otros señalan una falta de profundidad y un tratamiento demasiado indulgente de ciertos aspectos de su vida. La serie ha sido calificada como una biopic bien recreada, pero predecible, con muchos vacíos, que podría profundizar más en las contradicciones y zonas grises del personaje. Si bien ha sido elogiada por su calidez y producción, algunos críticos señalan que podría profundizar más en la complejidad del personaje y evitar caer en el enfoque demasiado indulgente. La serie es una invitación a redescubrir a Chespirito, pero también a reflexionar sobre su legado y las diversas versiones de su historia. Para los espectadores, la bioserie es una ventana al hombre detrás del ícono, que marcó varias generaciones, especialmente de la década de 1970 a la de 1990, puntualmente 1995, cuando se puso fin a las grabaciones y emisiones de dicho éxito. Esto evita la mitificación completa, muestra un talentosísimo pero bien contradictorio, cercano y humano, que se enfrentó a dilemas personales y profesionales. Si bien no apela a lo más crudo como un documental investigativo, ofrece una producción pulcra, emocional, con valor nostálgico y dramatismo planteado desde una perspectiva autocrítica racional. Para otros se plantea de un enfoque más de carácter familiar, sesgado y hasta sería un poco cínico, entre comillas, hipócrita en cuanto a cómo fue Roberto Gómez Bolaños. Pero con sus detractores y la gente que lo respalda, Chespirito, sin querer queriendo, no es una obra perfecta, pero sí un homenaje con mucha emoción y reflexión. Hay luces, la estética, las actuaciones, la valentía de los guionistas en explorar zonas oscuras y sombras, la narrativa confusa, ciertas omisiones y la ausencia de voces clave, como Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Para aquellos que siguieron a estos personajes en cualquier época, es una invitación a reencontrarse con su humor y sus dilemas. Para los curiosos, una biopic elegante que plantea más preguntas que respuestas. En ese equilibrio de cariño y controversia se descubre su mayor aporte: humanizar a uno de los hombres más queridos de la comedia latina, que se llama Chespirito. Espero que te haya gustado esta docuhistoria. Haré otra justamente ya tocando en estos temas y profundizando más a detalle con personajes como Florinda Mesa, Carlos Villagrán, hablando estrictamente de ellos. Ya acá en las docuhistorias tengo una docuhistoria de Ramón Valdés, ¿no? Justo viendo todo este tema ya más a detalle de todas estas controversias en función de todas estas rencillas y temas de egos. Espero que te haya gustado, compártelo. Quería hacer una crítica en función de la serie, ¿no? Tiene sus matices, pero creo yo, en conclusión, está bien llevada para ver al hombre detrás del personaje. Saludos, compártelo y suscríbete. Gracias. Chao.